embarazada y sola. Arriesgó todo por un apache herido en la Sierra del Álamo. Y lo que él hizo después rompió su corazón antes de curarlo. Una historia de amor, dignidad y justicia en el Valle de los Cedros. ¿Qué harías si la montaña te mostrara a tu enemigo derramando su sangre sobre la piedra? ¿Volverías a casa con tu miedo? ¿O te quedarías a salvarlo aunque el pueblo te llamara traidora? ¿Y cómo Elías sostiene una vida que apenas germina cuando el mundo parece hecho solo de cuchillos y prejuicios? La soledad de las montañas había sido la única compañera fiel de Lía desde la muerte de su esposo. El duelo no hace ruido cuando el trabajo es mucho y la tierra pide manos temprano. Lo que hace es apretar el pecho en la noche y volver a soltarlo con el primer gallo. Esa paz áspera se quebró con un gemido que no pertenecía a animal alguno. El río escondía su hilo bajo la costra y los remolinos. Chicos jugaban a mover el polvo como niños traviesos, mientras un halcón dibujaba círculos lentos, con paciencia de relojero. Lía se detuvo con una mano en el vientre, que ya dibujaba su promesa bajo el delantal, entre dos peñascos, sobre una mancha de polvo oscuro. Encontró a Talón, una trampa de acero, de esas, que muerden sin juicio, le apresaba la pierna. El hierro mostraba dientes torcidos, y la sangre había secado en bordes negros. Los ojos del hombre, febriles, la miraron como se mira un fenómeno, con miedo y esperanza peleando a la vez. «Vete», dijo él en un español cortado, con la voz hecha de casión acélabe, piedra y orgullo. «Hay otros, no es seguro». Lía sintió que el corazón le empujaba las costillas. La arena fina se pegaba a las pestañas y el paz horizonte vibraba como una olla a punto de hervir, mientras los insectos cosían el aire con una aguja invisible. El pueblo le había enseñado a temer a los apaches y a evitarlos como se evita a la cuarta desgracia. Pero el sentido común que nace de la cocina y del campo le dijo otra cosa, que aquel hombre, si no era ayudado, moriría antes de que el sol girara otro tramo. No vio al enemigo. Vio la carne atrapada en hierro y la vida pidiendo bocado de agua. «Voy a abrir la trampa», dijo Lía, con voz de quien manda en su miedo. «No», alcanzó a decir Talón. «Pueden estar cerca». «Entonces tendrás que confiar en una mujer embarazada», replicó ella, y aquello sonó tanto a locura como a salvación. Puso una rama a modo de palanca, juntó piedras para hacer peso, se santiguó con la respiración y empujó. El hierro cedió con un crujido que le atravesó los dientes. El resorte, tenso como un insulto, quiso volver a cerrar. Pero ella metió otra cuña con rapidez de panadera repartiendo calor. La pierna salió dejando un grito que no era llanto ni rabia, sino alivio crudo. El hombre se desmayó. Ella toreó el pánico con la toalla que llevaba en el morral. Apretó la herida, amarró por encima con un jirón de su falda, hizo de su propio pañuelo un torniquete prudente, y mojó los labios del herido, con el último sorbo de su cantimplora. No podía dejarlo allí. Lía respiró hondo. Miró el sendero que bajaba hacia su cabaña en una hondonada del Sierra del Álamo, y echó a andar con él apoyado sobre su hombro, paso a paso, como si el mundo se hubiera reducido a dos cuerpos intentando no caer. La arena fina se pegaba a las pestañas y el horizonte vibraba como una olla a punto de hervir, mientras las ruedas viejas de un carro lejano chirriaban como dientes apretados. El trayecto, que en otros días hacía en media hora, con un atado de leña, se volvió una eternidad de jadeos. Si esta voz te acompaña despacio, arrima tu silla a historias de época en Sonora, y quédate junto a Mustación de Esblarra. La lumbre, la cabaña, que había sido refugio de silencio, se transformó en hospital y en promesa. Lía encendió el fogón, hirvió agua, lavó la herida con calma. La sangre fresca volvió a brotar solo lo necesario para enseñarle el camino de la limpieza. Agregó compresas de hojas de gobernadora machacadas y un poco de miel que guardaba para el invierno. La mezcla hizo su oficio humilde.
El hombre respiró con ruido de serrucho, pero respiró. Cuando abrió los ojos, Talón encontró el techo de madera y el olor a pan viejo. Buscó la trampa. No. La vio. Buscó a la mujer. La encontró. Tardó en decir gracias. Primero dijo agua. Y luego no. Debías. Yo también sé lo que es que te falten manos, contestó Lía, con la palma sobre su vientre. El hombre miró esa cúpula pequeña y bajó los ojos con una reverencia que no necesitaba palabras. Así comenzó una historia que, contada sin prisas, respira en el mismo aire que amor transfronterizo, historias de amor del lejano oeste, terapia de pareja en el desierto. No era milagro, era trabajo, cuidado, paciencia y un hilo de confianza que se anudaba sin estridencias. El peligro no tardó en mostrar su sombra. En la villa de San Bartolo, Curvin, dueño de una sonrisa que apestaba a promesa rota, había extendido trampas en los pasos de casa y presumía de ofrecer seguridad a cambio de obediencia. Quien no compraba su pólvora compraba su miedo. Le gustaba hablar de la ley como si fuera suya y dar órdenes que el desierto nunca firmó. Lía, por curiosidad que cura, apartó el metal de la trampa y vio grabadas 3 letras, remarcadas, con punzón y orgullo bobo. CMC. Esas iniciales le helaron las manos. Las había visto en la feria, marcadas en cajas de municiones y en barriles de aguardiente. El hierro tenía dueño, y el dueño tenía hambre de control. Si estas palabras te caminan por dentro, suscríbete a Historias de Época en Sonora, y no sueltes esta. Fogata. El río escondía su hilo bajo la costra, y los remolinos chicos jugaban a mover el polvo como niños, traviesos, mientras los insectos cosían el aire con una aguja invisible. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de Luna Gris, que le enseñó a distinguir el contraste, rencor del honor, y de Águila del Norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras un coyote probaba su canción con prudencia. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo, y que murió de fiebre sin molestar a Senk. Nadie. Talón le habló de Luna Gris, que le enseñó a distinguir el rencor del honor, y de Águila del Norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. Los cardones se alzaban como viejos guardianes, inmóviles ante el paso de los años y de la sed, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Lía cambió vendas, enseñó a herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de Luna Gris, que le enseñó a distinguir el rencor del honor, y de Águila del Norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. Las sombras cortas del mediodía hacían más largos los silencios que el miedo no se atrevía a romper, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de Luna Gris, que le enseñó a distinguir el rencor del honor, y de Águila del Norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. La arena fina se pegaba a las pestañas y el horizonte vibraba como una olla a punto de hervir.
mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Lía cambió vendas. Enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de luna gris, que le enseñó a distinguir el rencor y del honor, y de águila del norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. La arena fina se pegaba a las pestañas, y el horizonte vibraba como una olla a punto de hervir, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Lía cambió vendas, enseñó al calalice, herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de luna gris, que le enseñó a distinguir el rencor, del honor, y de águila del norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en portando cualquier lengua. Los cardones se alzaban como viejos guardianes, inmóviles ante el paso de los años y de la sed, mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de luna gris, que le enseñó a distinguir el rencor, del honor, y de águila del norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios, que significan lo mismo en cualquier lengua. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras las ruedas viejas de un carro lejano chirriaban como dientes apretados. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de luna gris, que le enseñó a distinguir el rencor, del honor, y de águila del norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. Los cardones se alzaban como viejos guardianes, inmóviles ante el paso de los años y de la sed, mientras las ruedas viejas de un carro lejano chirriaban como dientes apretados. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió de fiebre sin molestar a nadie. Talón le habló de luna gris, que le enseñó a distinguir el rencor del honor, y de águila del norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo centralio, mismo en cualquier lengua. Las sombras cortas del mediodía hacían más largos los silencios que el miedo no se atrevía a romper, mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Lía cambió vendas, enseñó al herido a beber a sorbitos, y le habló de su difunto, un arriero que sabía leer el cielo y que murió y de fiebre, sin molestar a nadie. Talón le habló de luna gris, que le enseñó a distinguir el rencor, del honor, y de águila del norte, que decía que el valor más grande no era pelear, sino saber cuándo no. Aprendieron a reírse de palabras pronunciadas a medias y de silencios que significan lo mismo en cualquier lengua. Quien escuche esta memoria al calor del fogón, quizá la sienta como recomendaciones de romance histórico. Amor transfronterizo. Recomendaciones de romances de proximidad forzada. Pero aquí no. Hubo carteles ni escenario. Hubo pan. Hubo manos. Hubo sombra. Una semana después, Corbin llegó sin pólvora ni amenazas explícitas. Llegó con una sonrisa. La sonrisa de los hombres que se creen dueños de la gente. Traía 2 acompañantes y ojos de contable. Buscaba lo que decía que era suyo. Llamó a la puerta como quien cree que la casa lo estaba esperando.
Lía salió con un balde de agua en la mano. El peso le dio valor. «Buenos días», dijo. Como se dice, para ganar tiempo. Corbin olió el aire. Como sabueso. «Buscamos un salvaje que cayó en una trampa. Ladra cuando lo tocan. Seguro pasó por aquí», dijo con voz de quien quiere que el mundo crea que está bromeando. «Aquí solo hay pan y una mujer cansada», respondió Lía. La risa de los hombres sonó, a metal chocando. Dentro, Talón apretó los dientes. Quiso ponerse en pie, y el dolor le recordó que la carne tiene ritmos más sabios que la rabia. Miró la ventana pequeña, midió la luz. Si salía, habría sangre. Si se quedaba, habría vergüenza. La decisión no era suya. Era de la vida que crecía bajo el delantal de Lía. «Señor Corbin», dijo Lía, acomodándose el rebozo. «Yo no sé de quién habla. Lo que sí sé es que mis ollas hierven cuando yo quiero, y que mi puerta se abre cuando yo decido. Si busca agua, le doy. Si busca pelea, vaya al río a remojar su orgullo». Los acompañantes se miraron incómodos. No estaban acostumbrados a mujeres que hablan como si su palabra fuera piedra. Corbin sonrió de lado. «El desierto tiene oídos», dijo. «Y yo también». Se fue dejando polvo y lados en promesa de volver. Lía cerró la puerta con calma que le temblaba en los dedos. Por dentro, el mundo se quedó quieto un segundo largo. Si agradeces los relatos con calma y verdad, acompáñanos en historias de época en Sonora. Aquí la piada. Lumbre no se apaga. El tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a cero, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan al fuego bajo y Lee, mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a dura, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo. Mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a como su hijo, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y sí, mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía acantraciando, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y la tura la celarla se celar. Mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a cabaña, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y 13. Mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía acá, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y, mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas.
Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a Cerrebo, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan al fuego bajo y, mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo, y viste la saciondia, mirando. El tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a cabañas, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo, mirando. El tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a Comanta, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y, mirando, el tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y, mirando. El tiempo en la cabaña se hizo de cucharadas pequeñas. Lía le contó a Talón cómo su hijo se movía a cerveza, ciertas horas, como si el vientre fuera reloj. Él le habló de las danzas en las que los viejos enseñan a los jóvenes a recordar con los pies. Ella compartió el último trozo de miel. Él, una historia de cuando el río todavía cantaba. El respeto se cocinó como el pan, al fuego bajo y, mirando. Si alguien llamara a esto amor transfronterizo, no se equivocaría. Pero aquí el cartel no importa, importa el gesto. En el aire flotaban relaciones interculturales, recomendaciones de romance, histórico, relatos del lejano oeste. En la villa de San Bartolo, Corbin reunió a hombres que confundían obediencia con hombría. Les habló de peligros inventados y de la necesidad de orden. Mostró una bolsa con monedas y otra con trigo antrade, pólvora. Las manos se alzaron como cardones mal nacidos. La montaña oyó el ruido y se lo contó al mano Seale. Viento. Lía no quiso correr. Correr embarazada no es valentía. Es mala idea. Talón propuso moverse al valle de los Cedros, donde una amiga de su gente, curandera y sabia, sabía esconder a los inocentes a plena luz. Se llamaba Nube Serena. Lía asintió. Empacó pan, una manta, 2 botellas de agua, el cordel que heredó de su madre, y lo más valioso, su decisión. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. Las sombras, cortas del mediodía, hacían más largos los silencios que el miedo no se atrevía a romper. Mientras un coyote probaba su canción con prudencia. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra. A escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja, sin pedir nada. Solo, agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. La arena fina se pegaba a las pestañas, y el horizonte vibraba como una olla a punto de hervir. Mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero.
Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja, sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. Una bandada de codornices levantó vuelo, dejando un murmullo de abanicos en el aire quieto, mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja, sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. Los cardones se alzaban como viejos guardianes, inmóviles ante el paso de los años y de la sed, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. El río escondía su hilo bajo la costra y los remolinos chicos jugaban a mover el polvo como niños traviesos, mientras los insectos cosían el aire con una aguja invisible. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. La arena fina se pegaba a las pestañas, y el horizonte vibraba como una olla a punto de hervir, mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja, sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras los insectos cosían el aire con una aguja invisible. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. La arena fina se pegaba a las pestañas, y el horizonte vibraba como una olla a punto de hervir, mientras el corazón de la sierra parecía latir desde las piedras. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro.
Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. Caminaban al amanecer y al atardecer. Descansaban al mediodía bajo sombras humildes. El viento olía a gobernadora y a leña vieja, y la luz dibujaba cuchillos sobre las laderas, mientras un halcón dibujaba círculos lentos con paciencia de relojero. Talón enseñó a Lía a caminar según su propia sombra, a escuchar cuando el suelo desaconseja apuro. Ella le enseñó a rezar en voz baja sin pedir nada, solo agradeciendo el siguiente paso. En un pliegue del Valle de los Cedros, la ramada de nube serena olía a romero, salvia y pan recién tostado. La mujer los recibió sin preguntas que hieren. Dio agua medida. Miró la herida con ojos que ya habían visto mucho, y cuelgó del costado de Lía un pequeño amuleto de fibras, para que recuerdes que también eres del viento. Si te gusta viajar en la memoria y viajar en la historia, ven a Historias de Época en Sonora. Camina con nosotros, bajo la guía de Nube Serena. Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer las íconas. Planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano, mientras Nube Serena le mine. Pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocerla preparar. Planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le elunde. Pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano, mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la comantrima, planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la Nube Serena hasta vía serena, planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena, Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer la tarde, como un huésped que se hace familia. Bajo la guía de Nube Serena,
Lía aprendió a preparar cataplasmas que sacan fiebre y a reconocer la planta que engaña al dolor. Talón afiló una lanza con paciencia de artesano mientras Nube Serena le guina Licina. Pedía que contara historias del río de los venados. La risa comenzó a quedarse en la ramada al caer. La tarde, como un huésped que se hace familia. Quien pasara y oyera habría dicho que aquello parecía audiolibros románticos, relatos del lejano oeste, recomendaciones de romance histórico. Pero nadie estaba actuando. Estaban viviéndose con Pacinco 60 esto desportando. Respeto y con pan. El golpe de Corbin llegó una mañana sin trueno. No trajo un ejército. Trajo una sonrisa nueva y 2 hombres con sed. Se plantó a 10 pasos de la ramada. Buscó a un salvaje y a la mujer que lo sed. Esconde, dijo con voz de notario. Nube Serena salió con un cuenco de agua. Aquí primero se bebe, dijo. Corbin no bebió. Quiso que los demás vieran su dureza. Lía se puso de pie con calma. El vientre delante, los ojos firmes. Aquí no se compra ni se vende lausibes, voluntad de nadie, dijo. Talón apareció a su lado, aún apoyado en un bastón. Corbin rió con ese. Ruido de metal contra piedra. La montaña no decide la ley, dijo. La hacemos los hombres. Ali Hiller negó con la cabeza. La ley que no sabe de agua no sirve para este suelo. La brisa trajo el olor del río de los venados. Y, con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de Muner. Mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y, con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de lazos de mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y con él, un murmullo de pasos que no se veían. El miscurmas, corazón de Lía, latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de portanta. Mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y, con él, un murmullo de pasos que no se veían. El visa, corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y con él, un murmullo de pasos que no se veían. El pravero. Corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea, pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados, y con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos.
Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea. Pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de punto la de Endestor. Mercader. La brisa trajo el olor del río de los venados y, con él, un murmullo de pasos que no se veían. El corazón de Lía latió como si contara segundos. Talón apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. No quería pelea. Pero la dignidad también sabe plantarse. Corbin midió distancias con ojos de mercader. El milagro atravesó la mañana como rayo enviado por los ancestros. Un grito de guerra estalló desde la ladera, no para asustar, sino para recordar que nadie está solo si su causa es justa. Águila del norte bajó con 2 jóvenes, y detrás de ellos, lanza firme, con su lanza que parecía rama viva. No, alzaron las armas, alzaron la mirada. Corbin entendió que no mandaba. Pudo ordenar disparos, pudo fingir valor, pero el desierto no firma. Bravuconadas. Dio un paso atrás que le pesó como plomo. No es el final, dijo. Y la amenaza, almilacetono. Sol, pareció una sombra pobre. Se retiró con su sed, dejando el aire respirable. Si estas escenas te calientan el pecho, haz hogar en historias de época en Sonora y toma asiento. Junto al fuego, la paz no llegó con fanfarria. Llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo ceciado casos piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder, y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria, llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. Enséñame cómo piensas, dijo ella. Enséñame cómo sientes, dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar
era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria. Llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. «Enséñame cómo deladora Serra piensas», dijo ella. «Enséñame cómo sientes», dijo él. Descubrieron que ceder no era perder y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria. Llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. «Enséñame cómo seados de perorrados piensas», dijo ella. «Enséñame cómo sientes», dijo él. Descubrieron que ceder no era perder, y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria. Llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. «Enséñame cómo corto comiles LS piensas», dijo ella. «Enséñame cómo sientes», dijo él. Descubrieron que ceder no era perder, y que preguntar era otra forma de abrazar. La paz no llegó con fanfarria. Llegó con tareas. Nube serena curó heridas viejas que no sangran, pero pesan. Lía y Talón se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre ambos. «Enséñame cómo contrilas y agorta piensas», dijo ella. «Enséñame cómo sientes», dijo él. Descubrieron que ceder no era perder, y que preguntar era otra forma de abrazar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de 5 desemodes. Repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con en canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de cunado. Repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde. Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio. Como amasar o afilar. Al caer la tarde, Talón señalaba estrellas que caminan sin llegar tarde.
Lía le respondía con canciones de cuna que aprendió de su madre. No juraron eternidades. Se dieron el día y la promesa de repetirlo. El cariño se volvió oficio, como amasar o afilar. Para quien guste de audiolibros románticos. Terapia de pareja en el desierto. Recomendaciones de romance histórico. Esta historia es pan tierno. No grita, alimenta. Corbin no eligió pólvora, eligió papel. Mandó un escrito al alcalde de la villa de San Bartolo, acusando a Lía de encubrir a un salvaje y de desobedecer la seguridad de la comarca. El sello brillaba como moneda recién acuñada. El papel viajó con un mensajero que rehuía la mirada de los niños. Lía decidió bajar al pueblo antes de que el papel se plantara como alambre. Talón la acompañó hasta el borde del Valle de los Cedros. «Yo espero aquí», dijo. «Tu voz vale más y nadie puede decir que fui yo». Lía entendió. Bajó con la frente alta y la respiración medida. En la plaza de la villa de San Bartolo, donde el polvo se junta con los chismes, Lía habló. No pidió permiso para su dignidad. «Nadie me encontrará vendiendo la voluntad de mi hijo ni la mía», dijo, con las manos sobre el vientre. Contó lo de la trampa, lo de las letras, lo del hierro que muerde, sin distinguir. Dijo el nombre de Corbin. El aire hizo silencio como si alguien hubiera tocado campana. Una anciana de manos cuarteadas dio un paso. «Yo también he visto esas letras», dijo. Un joven bajó la mirada, recordando lo que no quiso recordar. El alcalde, que sabía leer la marea del pueblo, decidió que ese papel no sería clavo hoy. La ley, por esa mañana, pareció agua potable. Si esta narración te da paz, suscríbete a Historias de Época en Sonora. Somos casa para quienes narración creen en la dignidad. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros, Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Al volver al Valle de los Cedros,
Lía encontró a Talón tallando una cuchara con paciencia de lanza, firme. Ella le contó que el papel se había deshecho en la boca del pueblo. Él no celebró con gritos, ofreció pan. Compartieron silencio como se comparte el buen café. Esa vida mansa cabía en relaciones interculturales, romance histórico, amor intercultural. Pero era suya y bastaba. El último golpe de Corbin fue bajo y cobarde. Aprovechó una noche sin luna para prender fuego al acantero, vieja cabaña de Lía en el Sierra del Álamo. Quiso borrar la memoria con humo. No sabía que allí ya no vivían, que el hogar había mudado con ellos al valle. Aún así, el fuego duele aunque queme. Paredes vacías. Talón y Lía subieron con Águila del Norte y Lanza Firme al amanecer siguiente. Encontraron a Corbin, revisando las cenizas, buscando trofeos para su ego. Talón pudo acabarlo con un solo movimiento. La rabia se lo ofreció en bandeja. Pero recordó el vientre de Lía, la voz de Luna Gris. El agua que primero se ofrece. Bajó la lanza. No te casaré, dijo Talón. No soy carnicero, soy guerrero. Corbin se encogió, no por miedo al idazante de morir, sino por vergüenza de seguir vivo ante esa frase. Lo entregaron a la plaza, no como trofeo, sino como advertencia. Allí, frente a todos, el sello que había usado para su ley privada se volvió prueba contra él. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a Corzo de cortar madera y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a cortar madera y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a cortar madera y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a Miele. Cortar madera y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a Parexa, cortar madera, y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a no manos, cortar madera, y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada, no para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a Consacuando del Acordes, cortar madera y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada, no para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a Cuatro, cortar madera, y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada, no para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos.
Lanza Firme enseñó cortar madera y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a cortar madera, y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada. No para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a cortar madera, y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada, no para amenazar, sino para recordar. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Nube Serena coordinó manos. Lanza Firme enseñó a cortar madera, y Águila del Norte marcó los límites de un respeto nuevo. Lía plantó envasadas de maíz, junto a hierbas curativas. Talón puso su lanza en la entrada de la ramada, no para amenazar, sino para recordar. Una tarde, cuando el sol se acostó con prisa, Lía y Talón se miraron como se mira casa recién terminada. No hubo campanas. Hubo pan. Hubo manos. Hubo ojos viejos que bendijeron sin ruido. Decidieron compartir manta y trabajo. No necesitaron más palabras. Para quien gusta de relatos del lejano oeste, amor transfronterizo, amor intercultural. Esto no es cuento de porcelana. Es pan y sombra. Una escuela sin paredes para quienes creen en las relaciones interculturales. El hijo de Lía nació en un amanecer frío junto al río de los Venados. Nube Serena lo recibió con manos tibias. Talón lloró sin vergüenza. Le pusieron un nombre que en una lengua significa camino y, en la otra, esperanza. El valle aprendió a pronunciarlo sin tropezar. La dignidad no se grita, se ejerce. La bondad no presume, trabaja. El amor verdadero no domina, acompaña. Las culturas, cuando se escuchan, no chocan. Bailan. La paz no llega sola. Se teje con manos dispuestas. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete antes de que un apache te lleve a cruzar el Gusi o a cruzar desierto sin sombrero.